Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a esta transmisión del día de hoy, en donde vamos a abordar nuevamente los fundamentos de Dios. Y hoy es un día importante porque vamos a empezar con todos esos atributos comunicables, aquellos que Dios comparte pues con los hijos de Dios, con toda su iglesia. El día de hoy pues está nuevamente nuestro pastor Aldo y además nuestro diácono, el hermano Jesús Olea. Sean todos bienvenidos y el día de hoy pues yo creo que va a ser muy fructífero porque es un tema muy importante. Y bueno, vamos a iniciar como en otras ocasiones con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar aquí, porque tu palabra toca nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos que en estos momentos tú seas el que tome el control de este tema, de esta enseñanza, que sean tus palabras, Señor, y no las nuestras. Que todo lo que aquí se hable sea palabra tuya, Señor, y no de hombre. Que además tú toques los corazones de cada hermano, de cada hermana, que tú permitas que haya cada día más gente que te conozca a través de estas enseñanzas y que sea transmitida de una forma veraz y eficaz. Que el día de hoy podamos hablar tu palabra de una manera sazonada, viva y eficaz, Señor. Gracias te damos y te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, que tú estés aquí en medio de nosotros, enseñándonos de tu palabra. Gracias te damos, Padre, y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como lo comentábamos, estábamos viendo que vamos a iniciar con estos atributos que son comunicables. El primer atributo de Dios es que Dios es amor. Este atributo es importante y muy necesario. Y precisamente, bueno, vamos a permitirle la palabra a nuestro hermano Jesús para que nos hable un poquito de ello. Buenas tardes, hermanos. Qué importante es el conocer de Dios, y como habíamos visto anteriormente, los atributos incomunicables son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, que Él los tiene, que no los comparte con nadie. Para esto vamos a ir a nuestras Biblias, a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice Dios así en su palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, mis hermanos. Como dice aquí la palabra, todo lo que Dios crea es para que nosotros andemos en ellas. Asimismo, los atributos es para que nosotros podamos participar de ellas. Y como comentábamos en un principio, acabamos de ver los incomunicables, ahora vamos a ver los comunicables. Y estos atributos son los que forman el carácter de Dios. Pero lo más importante es que Dios desea que estos atributos formen parte de cada uno de nosotros. Por eso son los comunicables, que para que nosotros podamos ser formados, como dice también su palabra, a su imagen y a su semejanza. Y como comentabas, Brenda, en un principio, uno de los más importantes es el amor de los comunicables. ¿Por qué? Porque si no hay amor en la vida de cada uno de nosotros, y ahorita lo vamos a ver en el transcurso del tema, pues de nada va a servir todo que nosotros hagamos. Así es, todos los atributos pues definitivamente son importantes, pero creo que de los más importantes, ¿no?, es precisamente que Dios es amor. Entonces, dentro de los comunicables, yo creo que este es el principal, ¿no? Es la base de muchos otros, y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, y como primer punto sería definir precisamente lo que no es el amor de Dios. Para esto le vamos a pedir a nuestro pastor Aldo que nos hable. Amén. Desafortunadamente el amor de Dios, nosotros como hombres lo hemos evaluado solamente como un sentimiento. Para Dios el amor no es un sentimiento. Dios no tiene amor, Dios es amor, ¿sí? Es como hace 8 días nuestro hermano Jesús comentaba, Dios no tiene eternidad, Él es eterno. Entonces es algo de lo cual Dios nunca se puede desprender. Dios no tiene una montaña rusa de que a veces sube y a veces baja de emociones. Dios siempre es constante. Entonces para Dios el amor es más que un sentimiento, no es solo un sentimiento. Nuestro amor es muy limitado, el amor de Dios es ilimitado.
pero a veces queremos entender ese amor que no entendemos con nuestra manera de amar. Y Dios no nos ama como nosotros amamos, porque la manera en como nosotros amamos es una manera imperfecta de amar. No es completamente pura y no es completamente perfecta. La manera en como Dios nos ama a nosotros sí es perfecta y sí es pura. Entonces, como este amor es perfecto, no es solo un sentimiento, no es imperfecto, pero también no es variable. ¿Por qué? Muchas veces yo creo que muchos de nosotros, cuando somos pequeños en el Evangelio, llegamos a pensar que a veces Dios nos ama y a veces Dios sí nos ama, ¿no? O por temporadas Dios nos está mostrando más su amor, o a veces Dios deja de mostrarnos su amor. Dios no es así. Dios no es alguien inconstante. Uno de sus atributos es que Él es inmutable, nunca cambia, y también su amor es inmutable, permanece siendo el mismo. Desde que Dios es, su amor siempre será igual, nunca será variable para nosotros, pero para nosotros sí es variable nuestro amor. También, ¿qué no es el amor de Dios? El amor de Dios no es condicional. Muchas veces nosotros queremos ver en ciertas cosas el amor de Dios. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, si Dios me ama, me va a responder una oración. Y pensamos que si en esa oración Dios no la responde, Dios sí nos ama. Y si no la responde, Dios no nos ama. No, Dios nos puede dar un sí y Dios nos puede dar un no, y aún así amarnos siempre. Él no tiene condiciones para nuestro amor. Amén. Nosotros queremos ponerle condiciones a su amor. Entonces, eso es lo que no es el amor de Dios. El amor de Dios no es como nuestro amor, va más allá. Y muchas personas podemos querer tener el amor de Dios, pero la verdad es que muy pocas personas disfrutamos, ¿no?, de ese amor constante, de ese amor que nunca cambia, de ese amor perfecto, de ese amor invariable. Nosotros, muy pocas personas disfrutamos de ese amor, que es algo irónico, ¿no? Tal vez nosotros disfrutamos más del amor del uno del otro, el amor en nuestra pareja, disfrutamos más nuestro amor con nuestros hijos que el amor de Dios. Y el amor de Dios es más grande que incluso el que tiene mi hijo hacia mí, o mis hijos hacia mí, o mi esposa hacia mí. Pero desafortunadamente es el que menos disfrutamos nosotros como creyentes y como criaturas. Sí, y como vemos, pues realmente entonces la fuente del amor es Dios, definitivamente, ¿no? Si queremos realmente conocer del amor, hay que buscar a Dios. Y como comentaban, la vez pasada que tuvieron el tema de los atributos todavía incomunicables, hablaban de la eternidad, hablaban de la inmutabilidad, ¿no?, de lo infinito. Y precisamente en esta característica del amor es eso, o sea, el amor que Dios tiene es eterno, es infinito, es inmutable, ¿no? No cambia, como lo acaba de decir nuestro pastor. Hermano Jesús. Sí, el amor es parte esencial de Dios, y que ojalá que así como es parte esencial de Dios, fuera parte esencial de cada uno de nosotros, que fuera lo primero que habitara en el corazón de cada uno de nosotros. Pero como decía nuestro pastor, que no fuera un amor condicional, que sea un amor que más adelante lo vamos a ver, que sea, y como yo lo comentaba en alguna ocasión, que nosotros lleguemos a amar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar. Qué importante es que todo lo que hace Dios lo hace con amor, y que nosotros podamos entender que Dios no se equivoca. Muchas de las veces nosotros creemos, por lo que sucede en nuestras vidas o lo que nos está pasando, que Dios puede equivocarse. No, porque todo lo que hace Dios lo hace con amor. A veces nosotros no alcanzamos a entender en ese momento de sufrimiento o de lo que estamos pasando, el amor de Dios, pero al paso del tiempo nos damos cuenta que ese amor de Dios, como decías, ¿no?, por eso los atributos incomunicables, ¿no? Él es eterno, Él es infinito, o sea, Él nos conoce. Entonces es de ahí la importancia de saber que Dios es amor, y es un aspecto central de Dios, y ojalá y fuera un aspecto central también en la vida de cada creyente. Sí, mucha gente busca pues el amor, ¿no? Yo creo que la gente dice, pues yo vengo para ser feliz. Mucha gente dice, vengo para ser feliz, y busca la felicidad en diferentes cosas materiales, y piensa que a través de eso material va a suplir tal vez incluso el amor, pero no se puede suplir el amor para nada. Entonces, si nosotros tenemos, como se comentaba, el amor a nuestros hijos, el amor de pareja, el amor de nuestros padres,
Sin embargo, el principal o el primero que nosotros debemos de conocer, y de ahí parte todo lo demás, pues es el Dios, es de Dios de donde procede todo este amor precisamente. Y bueno, más adelante seguramente nos van a hablar de los 3 tipos de amor, ¿no? El amor ágape, el amor fileo, el amor eros, y que cada uno de ellos es diferente, pero ese amor incondicional, el que no va a pedir nada a cambio y el que nunca se va a ir, y lo que veíamos, ¿no? Que es inmutable, pues es el amor de Dios, que es el amor ágape. Y bueno, algo que comentaba nuestro hermano y que pues es parte del amor, lo vamos a buscar en Gálatas 5 del 19 al 25. Y bueno, aquí vamos a partir precisamente, el título de estos versículos son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. A partir del 19 señala, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y después dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿no? Entonces aquí hay esa diferencia, ¿no? Cuando vivimos en la carne, cuando vivimos en el Espíritu, pero lo importante de aquí en el versículo 22 es que cuando aborda los frutos del Espíritu, que obviamente provienen de Dios, el primero pues es el amor, ¿no? Entonces, de ahí del amor pues parte todo lo demás. Amén. Amén. Bueno, vamos a abordar otro concepto que es precisamente el concepto bíblico de lo que es el amor. Y vamos con nuestro hermano Jesús. Amén. Como comentaba mi hermana, versículo 22 de lo que acabamos de leer, mas el fruto del Espíritu es el amor. Que ojalá Dios nos dé a cada uno de nosotros ese primer fruto, ¿no? Ese primer gozo de tener el amor. Y que sea un amor no fingido, como lo vamos a ver ahorita. Vamos a ir para esto a nuestras Biblias, a 2 de Corintios, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 4 al 7. 1 de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y la palabra de Dios dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se juzga de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Qué importante es este versículo en nuestra vida, porque la Biblia, mis hermanos, no tan solo nos enseña que Dios es amor, sino que Dios nos ama, porque muchas de las veces nosotros podemos aún predicar que Dios es amor, pero aquí lo importante es que nosotros mostremos ese amor, así como Dios muestra en la Biblia el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablábamos de que Dios nos ama, y lo comentaba el pastor en un principio, nosotros de repente podemos pensar, Dios nos ama hoy, ¿nos amará mañana? Dios nos ama de manera permanente. O sea, Dios no cambia, y hablábamos antes de la inmutabilidad. Dios no cambia. Esa es la seguridad que nos tiene que dar a nosotros en nuestra vida, que si en nosotros encontramos en la Biblia algún texto que dice que Dios nos ama, nosotros tengamos la seguridad que Dios nos va a amar de manera permanente, porque Dios es amor. Ahora, el concepto de amor, muchas de las veces, como lo comentabas, lo vemos de diferente manera, y lo comentaban. El amor ágape, que es solamente el amor que tiene Dios.
el amor fileo, el amor filial, que es el que tenemos entre amigos, y el amor eros, que es el amor entre pareja. Nosotros, ¿qué tipo de amor es el que queremos tener? ¿El que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿O cuál es el amor que hoy en día nosotros practicamos? Porque ese es donde radica lo importante del amor de Dios. Es donde radica la importancia de conocer a Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, ¿cómo podemos mostrar que amamos a Dios? De acuerdo a la palabra, con obediencia, ¿no? Amén. De acuerdo a la palabra, con obediencia, porque eso es lo que Dios nos pide, que nosotros nos amemos. De hecho, uno de sus mandamientos es: ámense los unos a los otros. Amén. Pero bueno, ¿cuál es el amor ágape? El amor ágape, dice, es la base de la relación entre Dios con todos los seres humanos, con todos los hombres, y es la manifestación máxima. Muchas de las veces nosotros escuchamos también la palabra que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Es una muestra del amor que Dios nos tiene. ¿A través de qué? A través de su misericordia, porque es el compadecerse por los demás. Imagínense qué tan grande es el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que aún sabiendo que nosotros pudiéramos negarle, Él aún así nos ama. Amén. Amén. Nosotros tenemos esa plena seguridad de que Dios nos ama. Amén. Y como decía el pastor el domingo pasado, el pastor Rafael Ochoa, muchas de las veces, ¿qué es lo que hace que al creyente se aleje de Dios? El pecado. El pecado, ¿sí? Y cuando nosotros cometemos pecado, ¿es por qué? Porque no amamos a Dios. Porque si realmente nosotros amáramos a Dios, dejaríamos el pecado. Es algo esencial en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón? Pero como al día de hoy aún existe el pecado, eso hace que nosotros nos vayamos alejando de Dios. Y es el pecado, no es el amor de Dios. Y qué importante es pues que nosotros podamos entender eso en la vida, ¿no? Y como les decía, el amor fileo es el amor de amigos, el amor que muchas de las veces, decía el pastor también hace un rato, se condiciona. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me prestas, yo te amo. O sea, muchas de las veces nosotros condicionamos el amor aún hasta con nuestra familia, mis hermanos, aún hasta con nuestra familia, ¿no? Y Dios no es así. Dios no nos condiciona. Dios nos ama por lo que Él es. Ojo, no por lo que nosotros somos, por lo que Él es, porque Dios es amor. Y el otro tipo de amor, que es el amor eros, que es el amor de pareja, ¿no? Que ojalá, y ahora que está esta pandemia, pues las parejas no se peleen tanto, porque hay más comunicación, hay ¿no? más convivencia. Hay más convivencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de amor tenemos que comprender algunas cosas importantes. Dios es eterno, eso lo vimos, ¿no? Ya vimos ese punto, pero vamos a ir a nuestras Biblias, a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice Dios así en su palabra: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén, mis hermanos. Amén. Aquí nosotros podemos ver qué grado de amor tiene Dios. Desde antes Él ya nos amaba. Dice: por tanto he tenido de ti misericordia. Muchas de las veces cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ¿qué es lo que venimos buscando? No sé si alguno de nosotros, alguno de mis hermanos que está escuchando, ¿qué es lo que hace venir a Dios? ¿Qué es lo que nos hace venir ante sus pies? Alguna necesidad. Alguna necesidad. Pero realmente buscamos que Él tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados, o solamente la enfermedad, la falta de trabajo, problemas en nuestro hogar, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos. O sea, ¿qué es lo que nos hace que vengamos a Dios? Conocer a ese Dios eterno, que estemos seguros que Él tiene misericordia de nosotros y que solamente a través de Él nosotros podemos obtener el perdón de pecados. O sea, ¿por qué busco a Dios? Así es. ¿No? Qué importante es eso. Dice, el amor de Dios también es sacrificial. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, este pasaje es, creo, desde que yo recuerdo, como que el básico de todo creyente, ¿no? San Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice San Juan 3:16?
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Dios? O sea, cómo nosotros en ocasiones podemos llegar a pensar, fíjense, que Dios no nos ama. O sea, ¿cómo podemos pensar eso? Si Dios dio a su Hijo, murió en la cruz por nosotros, para que nosotros, dice la palabra, que podamos tener vida eterna. ¿Quién de nosotros está dispuesto a perder un hijo? A dar un hijo en sacrificio. Y ojo, mis hermanos, aún sabiendo que después se le va a negar, porque Él conoce todo de nuestra vida. Él sabía que le iban a negar, mas sin embargo Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Amén. Por eso es la palabra, vuelvo a repetir, Dios es amor. Dios es amor. Y el último que quiero ver, Dios es soberano. Qué difícil es para nosotros llegar a entender la soberanía de Dios. A veces nos cuesta trabajo, porque muchas de las veces nosotros solamente queremos esperar un sí de Dios. Solamente queremos un sí y no un no. Y cuando nosotros escuchamos uno de Dios, porque lo hemos escuchado, pensamos que Dios no nos ama. Y no entendemos por nuestra mente finita que lo que Dios en ese momento nos está diciendo que no, es porque nos conviene. Así es. De ahí que Él conoce toda nuestra vida, ¿no? Pero nosotros eso lo podemos llegar a entender. Fíjense, algo que a veces nos cuesta trabajo entender. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 13. Dice Dios así en su palabra, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Amén. Amén. Entonces, de ahí la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios puede amar a uno y no amar a otro. Dios puede escuchar a uno y no hacer la voluntad de lo que Él le pide. No es que no nos escuche, pero muchas de las veces, ¿por qué será? Y a veces platicando con hermanos, con compañeros en el trabajo, dicen, es que a mí Dios no me escucha. No, Dios sí escucha, pero no atiende en base a nuestra necesidad, en base a su voluntad y sobre todo en base a su soberanía, porque Dios contesta conforme a su voluntad. Entonces eso es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que Dios es amor y que es el atributo, como comentabas, Brenda, principal de Dios, el amor de Dios que tiene al día de hoy con cada uno de sus hijos. Amén. Y bueno, tocó puntos muy importantes, hermano, en relación a que precisamente en la predicación del domingo el pastor Rafael Ochoa señalaba esto, ¿no? ¿Qué nos aleja de Dios? Pues el pecado. Entonces, ¿por qué mucha gente dice, no quiero escuchar de Dios? Porque sabe en qué condición vive y prefiere los placeres, prefiere los deleites, prefiere lo que es temporal y prefiere no ser señalado, ¿no?, a que estoy haciendo algo malo, porque sabemos, al momento de que conocemos a Dios, nos damos cuenta de aquello que es bueno y aquello que no es tan bueno para nuestra vida. Y obviamente, si de repente nosotros optamos por hacer algo que me va a causar un placer, pero que le va a hacer daño a otra persona, prefiero no verlo, prefiero decidir el hacer lo que me gusta y alejarme pues de Dios, porque Dios me está diciendo, eso no se debe hacer. Entonces, mucho es el que hay gente que no se acerca a Dios porque sabe, independientemente que hay gente que no lo conoce porque nunca se ha congregado, porque nunca ha asistido a una iglesia, porque nunca ha ido a un culto o una predicación, o porque a lo mejor en donde él acude tal vez la enseñanza no es verídica y tal vez lo que le muestran es otro tipo de Dios, que tal vez es un Dios que todo lo da, es un Dios que va a cumplir nuestros caprichos, y realmente no es así. Pero cuando no le conocemos verdaderamente a Dios y pensamos que el decir algunas cosas tal vez no me va a tener ninguna consecuencia, entonces al momento de no conocerlo nosotros vamos a seguir pecando. Pero cuando somos realmente señalados, cuando
Dios nos señala el pecado, pues nos alejamos. Preferible alejarnos, acercarnos. Y cuando alguien ya se ha congregado y se aleja, como se veía en la predicación del pastor, es porque prefiere irse al pecado a seguir conociendo de Dios. Pero eso sucede cuando no le conocemos realmente, ¿no? a Dios. Y esto es importante saber, y nos vamos a ir a 1 de Juan 4, del 7 al 9. Y si nos apoya hermano Jesús, 1 de Juan 4, del 7 al 9. Dice Dios así en su palabra: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Es 1 de Juan 4, del 7 al 9. Perdón. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí en esta cita lo dice claramente, ¿no? Porque Dios es amor. Pero algo muy importante en este versículo 8 es que dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Pero ¿cómo le vamos a conocer? Pues a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de las enseñanzas, a través de los cultos. No podemos conocerlo fuera de estos lugares, ¿no? De estas transmisiones. Entonces, es por ello la necesidad de conocerle. A una persona solamente la conocemos al momento de tratarla. A Dios, pues ¿cómo lo vamos a tratar? Pues a través de, como dice, ¿no? Al momento de abrir la Biblia es como si abriéramos la boca de Dios. Entonces sí es importante el que tengamos nuestra Biblia, el que día a día nos instruyamos en ella y que además nosotros estemos precisamente conectándonos para escuchar estas transmisiones, porque el escuchar una persona, 2, 3 y ver precisamente lo que Dios nos transmite, pues es enriquecedor para nuestra vida, ¿no? Entonces es importante conocerlo, porque de esa manera nosotros vamos a saber qué es amor y vamos a transmitir ese amor. Y otro punto importante que tocaba nuestro hermano Jesús es precisamente la cita de 1 de Corintios, versículo 13, pero en su versículo 8. Entonces nos vamos a esa cita, es 1 de Corintios. Ya después de que vimos precisamente todo lo que significa el amor, y que incluso habla de que es un amor sufrido, dice el 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces, este versículo nos habla de que todo lo que vemos aquí va a acabarse, pero el amor nunca va a dejar de ser, ¿no? Volvemos a lo mismo, el amor de Dios es infinito, pero un amor verdadero, no a veces un amor superficial que podemos conocer fuera de Dios, sino un amor verdadero. Y el versículo 13 de este mismo capítulo dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Entonces podemos tener muchas cualidades, muchos atributos, pero si no hay amor, de nada sirve, ¿no? De hecho, todos los atributos que vamos viendo van a estar fundados precisamente en el amor, porque si no fuera por ese amor, pues Dios no compartiría esos atributos con nosotros, y además por ese amor no estaríamos aquí, ¿no? Y no hubiéramos sido rescatados de la vida que en algún momento llevábamos. Entonces, el amor es básico y es la fuente, ¿no? De todo. Amén. Vamos a continuar, y nuestro tercer punto que le vamos a pedir a nuestro pastor Aldo que aborde es: ¿cuál es la muestra máxima de amor de Dios al hombre y en dónde Dios mostró y depositó precisamente su amor a favor del hombre? Ok, para eso vamos a tratar de reflexionar un poquito. ¿Por qué Dios puso a Jesús en una cruz? ¿Por qué Dios puso a Jesús en una cruz?
porque no había otro ser humano que pudiera ser santo y estar limpio de pecado, ¿no? Por amor. Por amor. Dios nos amó tanto que su mayor muestra de amor no vino envuelta en un regalo, no tenía un moñito. La mayor muestra del amor de Dios tuvo una forma de cruz, tuvo clavos, tuvo espinas, tuvo un costado traspasado, ¿sí? Ahora, ¿qué puso a Jesús de nuestra parte? ¿Por qué Jesús estuvo en una cruz de nuestra parte? Dios pone a Jesús en una cruz porque nos ama, y nuestro pecado pone a Jesús en esa cruz. Si alguien pudiera decir que los romanos mataron a Jesús, eso no es cierto. Quien lo mató fue el Padre. El Padre fue el que lo mató, porque el Padre fue quien lo entregó. ¿Y cuál fue la causa del dolor de Jesús? Nuestro pecado. Entonces, la mayor muestra que Dios ha dado a nuestra vida, tal vez todos nosotros la estamos buscando en otras cosas, menos en Jesús. Muchos de nosotros pudiéramos estar viendo o queriendo ver el amor de Dios en nuestra salud. Yo hago una pregunta: si hoy a mí me diera coronavirus, ¿Dios no me ama? Sí. Pero sin embargo, una persona que hoy puede estar enferma, es más, suponiendo que a mí me diera coronavirus, yo creo que muchas personas se preguntarían: ¿Dios no amará al pastor? ¿Por qué le dio coronavirus? Porque nosotros estamos buscando esa muestra de amor tan grande en cosas tan pequeñas. Otras personas tal vez están buscando esa muestra de amor para su vida a través de cosas materiales, a través de lo que tienen. Y si Dios mostrara su amor a través de todo lo que nosotros tenemos, Dios no hubiera amado a Juan el Bautista, por ejemplo. Alguien que vivía en el desierto, que comía todos los días langostas y miel silvestre, y que dijo Jesús en Mateo 11 que era el más grande de todos los profetas, que los nacidos en mujer no hubo otro más grande que él. Dios amó a Juan el Bautista, pero no porque lo amó significa que le dio todo lo que fue el hombre más rico, no. Fue el mayor hombre que existió sobre la tierra, aparte de Jesús. Sin embargo, fue el hombre que vivió de una forma más humilde, y Dios lo amaba. Entonces, nosotros desafortunadamente queremos ver reflejado el amor de Dios en algo palpable, en algo tangible, en lo cual nosotros nos podamos sentir amados, pero Dios ya nos lo mostró. Por eso decía Pablo en Romanos capítulo 5, que era una lectura que hizo nuestro hermano Jesús para iniciar el culto. Romanos 5, verso del 8 al 10 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, la mayor muestra que Dios ha dado al mundo, la ha dado a través de su Hijo. De modo que si alguno de nosotros queremos ver en nuestras vidas el amor de Dios, disfrutar en nuestras vidas del amor de Dios, nosotros necesitamos a su Hijo. Porque por eso Juan escribió ahí en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es decir, aquí está el amor, y Dios dice: ten mi amor, que ha dado a su Hijo. De modo que quien tiene al Hijo tiene el amor de Dios. Por eso creer en Jesucristo y tener a Jesucristo en nuestra vida es algo muy importante en nuestra vida. Porque vamos a entrar ahorita en un pequeño dilema, ¿sí? Hasta ahorita todo ha ido bien. Vamos a tratar de resolver una falsa presuposición. Una presuposición es algo que nosotros entendemos como una verdad. ¿Dios ama a todos? No. ¿Dios ama a todo el mundo? ¿Qué pasó? Un voto por no. Ok. Si Dios dio su amor en Cristo, ¿sí? Y a través de Cristo viene el Espíritu Santo a nuestra vida y da un fruto que es el amor. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa cuando un hombre no cree en Cristo y cuando un hombre no tiene a Cristo?
¿tiene amor? No, porque no tiene a No. Cristo. Bueno, vamos a ver dos pasajes. Tú, mi hermano Jesús Papá, vas a ir a Juan 3:16 y luego el verso 33, y tú, primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Amén. 3:16 y 36. Y tú, mi hermana Brenda, primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Amén. Amén. Ok, primero tú, mi hermano Papá, primero el 16 y luego el 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. Ahora primera de Juan 2:15. La palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son dos cosas muy importantes. Vamos a hablar de algo que es muy importante. Esta falsa presuposición es algo que a todos nosotros nos agrada pensar, ¿cierto? A todos nosotros nos agrada pensar, y es muy conveniente para nosotros pensar que a pesar de todas las cosas Dios ama a todos. Es algo que a nosotros nos agrada pensar. Pero hay partes difíciles en la Biblia con las cuales nosotros nos vamos a confrontar. ¿Cuáles son esas partes más difíciles en la Biblia a las cuales nosotros nos vamos a confrontar? No son aquellas que son difíciles de entender para nosotros, porque aunque yo no entienda muchas cosas de la Biblia, Dios en su tiempo me las va a enseñar. Tampoco son las más difíciles, las partes más difíciles de la Biblia son las que son difíciles de interpretar o de enseñar. No, las partes más difíciles de la Biblia para nosotros son las que son difíciles de aceptar para nosotros. Y esos dos versículos es difícil de aceptar para nosotros. Y yo lo entiendo porque yo voy a poner este ejemplo. Yo tengo 2 hijos, supongamos que uno tiene 32 años y que mi hijo, cualquiera de los dos, no cree en Jesús, vive de la manera como él quiere, nunca en sus pensamientos tiene en su mente a Dios, vive de acuerdo a sus propios deleites. A mí me gustaría pensar que aún así Dios le ama, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, es lo que te gustaría. Es lo que nos Y es lo que a quisiéramos. todos nosotros nos gustaría pensar. Pero cuando tú lees Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ese es un texto difícil de aceptar para ti, que tú crees que Dios ama a todos, porque ahí nos está diciendo Dios que Él no ama a todos, que el hombre tiene un serio problema con Dios. Y mientras tú no tengas al Hijo, que ahí está el amor de Dios encarnado, mientras tú no tengas al Hijo, la ira de Dios permanece sobre ti. Y después dice: no ames al mundo, porque los que aman al mundo, el amor de Dios no está en ellos. Entonces, de una forma muy romántica, por eso nosotros al inicio comenzamos a decir que no es el amor de Dios. El amor de Dios no es solo un sentimiento, el amor de Dios es Dios. Y para poder tener su amor, tú necesitas tener sí así a Dios, ¿sí? Tú necesitas tener sí así a Dios, porque hay otra frase que ahorita vamos a comentar, que nosotros como cristianos hemos no inventado, porque no la inventamos nosotros, para sentirnos mejor como pecadores. ¿Cómo va esa frase? Ustedes se la saben. Que Dios no ama al pecado, pero sí al pecador. Dios aborrece al pecado, ¿pero qué? Pero ama al pecador. Esa es una frase que normalmente hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Esa frase es lo mismo que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Esa frase es lo mismo que Dios dice que al que madruga Dios le ayuda, porque eso Dios no lo dice. De hecho, Dios dice en toda la Biblia lo siguiente: que Dios aborreció al pecado, pero también aborreció al pecador, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Gloria a Dios. Dios. El mayor regalo para nuestra vida de parte de Dios es su propio amor, porque sin su amor nosotros no pudiéramos disfrutar a Dios de ninguna forma. Nosotros no podríamos estar delante de un Dios santo, no podríamos estar delante de un Dios justo, no podríamos estar delante de un Dios recto, de un Dios soberano. No podríamos, sin su amor, no podríamos.
y sin su amor nadie se podría presentar delante de Él. Entonces, la mayor muestra de amor en nuestra vida no la estemos buscando donde no está. La mayor muestra de amor de Dios hacia nuestra vida está depositado en Cristo. Y si realmente nosotros queremos disfrutar su amor, y como nos comentaban ustedes hace un momento, nosotros fuimos creados para amar y ser amados. Para amar con el amor de Dios y para ser amados con su propio amor. Y si nosotros no estamos disfrutando su amor y ni estamos reflejando su amor, nuestra existencia es totalmente vana. Como decía el apóstol Pablo, vengo a ser como un címbalo que retiñe nada más, como algo hueco, nada más. Realmente yo no tengo nada. Entonces, nuestro mayor reto como creyentes, como personas, como criaturas, es conocer a ese Dios de amor que nos ha creado. Y como decía nuestro hermano Jesús también, el amor de Dios es soberano. Él ama a quien Él quiere. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, es que Él no está obligado a nada. Y Dios no está obligado a amar a todos. Y eso también es difícil de aceptar. Dios no está obligado a amar a todos. Lo que leyó nuestro hermano Jesús, si lo analizáramos, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. No amó a los dos. Él decidió amar a Jacob y olvidarse de Esaú. Y yo me pregunto, otra vez, ¿Dios amará a todos los hombres sobre esta tierra? Ya con estas citas, no. No. Ok. Dios es amor. Y Él solamente llama a los que ha decidido amar. Amén. Por eso somos privilegiados, ¿no? Amén. En estar aquí, porque al ser elegidos, Dios muestra precisamente ese amor en nosotros. Y por eso la salvación es solo por gracia. Porque el amor de Dios ninguno de nosotros lo puede provocar. El amor de Dios ninguno de nosotros se lo puede ganar. El amor de Dios no es algo que nos merezcamos. Gracia es algo que nosotros no nos merecemos, pero que se nos da. Y Dios ha decidido a nosotros tres que estamos aquí derramar su amor aún cuando nosotros no nos lo merecemos. Porque su amor es santo. Y algo que ahorita ustedes comentaban, Dios no es una sola cosa, Dios es todas las cosas, todos sus atributos. Y por ejemplo, si Dios es omnisciente, su amor también es omnisciente, su amor lo conoce todo. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, Brenda. Si tú supieras todo de Antonio. Ya empezamos con problemas. Si tú supieras todo de Antonio, ¿tú crees que aún lo amarías? Si no conozco a Dios, no. Sin conocer a Dios, no. Exactamente. Pero conociendo la palabra de Dios, sí. Porque, bueno. Pero lo increíble es que Dios sí conoce todo de ti. Sí. Y Dios conoce Y aún todo así. de Antonio. Y conoce todo de mí. Y aún así nos ama. Aún así me Aún así ama. nos ama. Entonces, ¿de qué forma yo me voy a ganar su amor? Es por eso que nosotros decimos, el amor de Dios es soberano, se ejerce su voluntad y solamente es por gracia. Dios no ama a todos en este planeta. Dios ama a quien Él ha decidido amar, y Él va a mostrar amor a quien Él decida mostrarlo. Y eso va a venir a través de la salvación, a través del perdón, a través de Jesucristo. Sin Jesucristo nadie tiene amor, porque Dios puso su amor en Jesucristo. Entonces, cuando vemos a una persona que no tiene a Jesucristo, nuestro corazón se debe de llenar de misericordia de esa persona. Y es una razón por la cual nosotros debemos de predicarle a esa persona, porque esa persona va ahí, pero sin amor. Exacto. Entonces tú vas a entregarle, cuando tú le entregas el evangelio, realmente le estás entregando ¿qué? Amor. Le estás mostrando un cariño hacia aquella persona para que conozca a su Dios. Entonces, algo que nos debe de mover a predicar el evangelio, ¿qué es? El amor. El amor que ha sido derramado sobre nosotros y que Dios nos pide que compartamos con otros. Amén. Amén. Hermano Jesús. Pues como decía, Dios nos amó, nos ama aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo, al día de hoy Dios nos sigue amando, ¿no? Y cuando ahorita nuestro pastor hablaba de la gracia, ¿no? Es la benevolencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un regalo que Dios nos dio. Muchas de las veces nosotros buscamos otras cosas de Dios. Y como decía en un principio, en lo que Dios venimos buscando otra cosa y no realmente el amor de Dios. Que ojalá el amor de Dios habite en el corazón de cada uno de nosotros, para nosotros poder mostrar a Dios por medio
de su palabra, por medio de la oración, por medio de muchas cosas, ¿no? Y cuando hablamos de gracia y del amor de Dios, pues no solamente nos referimos exclusivamente al perdón de Dios, ¿no? Porque a veces creemos que solamente es el perdón de Dios, pero lo más importante es que además del perdón de Dios, Dios nos da salvación. Dios viene y salva nuestras vidas, ¿no? Y realmente al día de hoy nosotros nos sentimos bendecidos porque Dios nos llamó, porque Dios fue el que nos llamó. No nosotros decidimos estar aquí, no nosotros decidimos atender al llamado de quien haya sido a cada uno de nosotros. Es Dios quien nos llamó, no nosotros decidimos. Hoy estamos aquí porque Dios nos está llamando. Y a veces nosotros no sentimos ese amor que es a través de servirle, a través de su iglesia. Nosotros queremos entender el amor de Dios a través de lo material, a través de cosas del trabajo, de otras cosas, y no realmente del amor de Dios, que ojalá nosotros pudiéramos entender realmente que hoy en día Dios nos está llamando. Amén. A cada uno de nosotros, no nada más a nosotros que estamos aquí, a cada uno, y principalmente en el hogar de cada familia. Dios está llamando a eso, a que tengamos amor, a que podamos mostrarlo, y que la salvación de Dios, que es amor, esté en cada uno de nosotros. Amén. Y como lo comentaba, ¿no? Al final de cuentas, cada uno de nosotros que hemos conocido de Dios, llegamos por alguna situación. Hablábamos de alguna necesidad económica, una necesidad de salud, una necesidad física. Puede haber muchas razones por las cuales en algún momento nosotros nos acercamos a su palabra. Pero a través de que le conocemos, esperamos que esa necesidad, que fue en algún momento terrenal, se puede decir, ya se haya transformado en una necesidad espiritual. Creo que muchos de los que permanecemos es esa necesidad espiritual, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer, que Él es la fuente del amor, y que si vemos nuestra vida anterior, ¿no?, a la vida actual, vemos una diferencia. Y es importante que siempre recordemos cómo vivíamos anteriormente sin Dios a cómo vivimos ahora conociéndole. Entonces es cuando nosotros podemos valorar que los problemas y las situaciones como lo que estamos viviendo ahora con la pandemia van a seguir sucediendo, pero la diferencia es que tenemos un Dios. Y algo importante también es que una persona no puede sufrir de soledad si conoce de Dios. Puede haber ahora, hay muchas enfermedades y ahora le llaman sindemia. Sindemia es cuando ya no nada más es una enfermedad, sino son varias, se juntan varias. Ahorita sufrimos de obesidad, de desnutrición, de otras enfermedades, entonces, y bueno, y más esta pandemia del coronavirus. Pero hay otras enfermedades como la depresión, y hay gente que sufre de la depresión porque no conoce de Dios, porque obviamente, como comentaba nuestro pastor Aldo, ¿no?, si de repente nos enteramos que la pareja tal vez no está haciendo las cosas bien, o tenemos conflictos con los hijos, o en el trabajo también hay algún problema, alguna situación, o la gente que está desempleada, tantas situaciones que se dan, o personas con enfermedades, y que a veces ni la misma familia lo apoya, donde viven aparentemente donde no hay amor. Entonces la gente obviamente se deprime. Sin embargo, cuando conocemos de Dios, no podemos sufrir de depresión, no podemos sufrir de soledad, de sentirnos solos, porque sabemos que quien es nuestro sustentador, quien es el que siempre va a proveer y que nos va a cuidar y nos va a guiar, pues es Dios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante saber lo que significa Dios, ¿no? Este atributo que es necesario, ¿no? Y que nunca va a cambiar en Él, que es precisamente el amor, que al final de cuentas tengamos algo terrenal, tengamos cuestiones materiales o no, si no tenemos el amor, como se dijera, nada somos, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos el amor en nuestra vida, independientemente de lo que podamos tener en nuestra familia, en el trabajo o en la cuestión material, que siempre esté precisamente nuestra vida fundada en Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar con
nuestro cuarto punto, que es precisamente nuestra tarea para poder disfrutar y reflejar a un Dios que es amor y su amor. Amén. Parte ahorita de lo que nosotros estamos comentando es que es muy importante nosotros llegar a conocer aún mejor a nuestro Dios, ¿no? Ahorita nosotros comentábamos que muchas veces venimos a Dios por necesidad, pero Dios cambia esa necesidad por la necesidad de Él. ¿Por qué? Amén. Tal vez tú veniste a Jesús o veniste a Dios porque necesitabas dinero, pero Él cambió esa necesidad de dinero por una necesidad de Él. Cuando nosotros tenemos una necesidad en algo terrenal, nosotros tenemos un serio problema, porque no estamos intercambiando esa necesidad por una necesidad eterna. Y una necesidad primordial en nuestra vida es Él y conocerlo a Él. De hecho, era algo que decía el apóstol Pablo ahí en Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios 3, del 14 al 19. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Padre? Amén. La palabra de Dios dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Dice en el verso número 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, cada vez que nosotros conocemos a Dios y que Dios se va volviendo realmente en nuestra vida esa necesidad, realmente Dios va saciando nuestra vida, es cuando nosotros nos vamos arraigando y nos vamos afianzando. Y es muy difícil que tú dejes de amar a Dios. Es muy difícil. Es más fácil que tú dejes de amar a Antonio, ¿no? Antonio, a que dejes de amar a Dios. Sí, porque Dios es aquel ser, aquella persona que no te va a fallar. Es aquel ser que nunca va a dejar de ser. Es aquel ser que en Él no vas a encontrar ningún defecto, como los demás que dices, sí, ¿para qué me fijé en este, no? O ¿para qué te di mi amor? Dios no, Dios es totalmente perfecto. Y esa es nuestra tarea como creyentes, conocer a este Dios de amor. Lo ancho, decía Pablo aquí, ¿cuál es lo ancho, lo profundo, lo alto de las riquezas de su gloria? Entonces, creo que vamos a pasar aquí muchos años y vamos a hacer muchas sesiones, y al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que aún podemos amar más a Dios. Amén. Todos nosotros hoy podemos conocer más a Dios y aún podemos amarle más, ¿sí? Porque su amor es infinito, no tiene límites. Ninguno de nosotros puede decir hoy, no, yo ya le mostré mucho amor a Dios. Claro que no. Ni ninguno hoy puede decir, no, yo ya sé muchísimo de Dios. Claro que no. Aún hay más que mostrarle a Dios. Amén. Amén. Entonces esa es nuestra primera tarea. Dice Dios aquí lo que leíamos ahorita, dice el versículo 14, y que ese es lo que muchas de las veces complica, ¿no? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí vamos al 19, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. En relación el 14 con el 19, y doblo mis rodillas. ¿Nosotros realmente doblamos nuestras rodillas por amor a Dios? ¿O doblo mis rodillas por mi necesidad? Que ojalá y nosotros día con día le podamos pedir a Dios que muestre su amor en nosotros, independientemente de lo que nosotros vivamos. Eso es importante. Y como decía nuestro pastor, que todo el conocimiento de Dios que nosotros tengamos lo podamos mostrar a través de nuestra manera de comportarnos dentro y fuera de la iglesia. Amén, porque de repente puede haber iglesias donde dicen, como primero es el amor a Dios y ya después tu familia, entonces tienes que estar todo el tiempo en tu templo, descuidando, si es necesario que no le des de comer al esposo, que no cuides de los hijos,
pero pues tú estás cumpliendo con Dios. Pero cuando conocemos realmente a Dios, sabemos que involucra todo, ¿no? Involucra que nosotros nos organicemos y planeemos bien y programemos bien nuestras actividades de forma de que obviamente sigamos conociendo de Dios, pero que ese amor que ya conocimos de Él, además lo transmitamos a nuestra familia, sin descuidar, ¿no? Siendo responsables con lo que hacemos, que también esa responsabilidad se lleva hacia el trabajo. Como dicen, podré tener tal vez de repente algún jefe que pues no quisiera que fuera mi jefe, pero cuando vemos en la palabra que también dice que debemos hacer las cosas como si las hiciéramos a Dios, entonces ahí vemos que siempre va a estar enfocado lo que hagamos, como también lo dice la palabra, si yo hago esto es para Dios, si hago aquello es para Dios, si yo bendigo es para Dios, si yo maldigo es para Dios, pero que veamos precisamente que todo lo que hacemos va a ser para Dios. Entonces, que no es que se lo estoy haciendo a mi marido, no se lo estoy haciendo a mis hijos, no se lo estoy haciendo a mi jefe, no se lo estoy haciendo a mis compañeros de trabajo, no se lo estoy haciendo a mi enemigo, se lo estoy haciendo a Dios. Entonces, cuando conocemos de Él, precisamente lo que decía, ¿no? Vamos a cuidar y vamos a ser más íntegros en el sentido de que pues vamos a permanecer en el amor y transmitirlo. No podemos ser una fuente de agua dulce y de agua amarga, ¿no? Entonces tenemos que ser esa fuente de agua dulce porque Él es ese amor. Amén. Amén. Otro punto que ahorita de lo que comentaba el pastor, cómo reflejar su amor, pero en la forma que Él lo desea, no en la forma que yo creo cómo es el amor, porque en algún momento hablábamos del tipo de amor, ¿no? El amor ágape, el amor fileo, el amor eros, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos reflejar el amor de Dios? Pero no como nosotros pensamos o creemos, sino como Dios quiere que lo mostremos. Amén. Vamos a nuestras Biblias, a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice Dios así en su palabra, y que es algo referente a lo que comentabas, Brenda. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué importante es nosotros poder reflejar el amor de Dios, porque si entonces muchas de las veces nosotros podemos decir que soy cristiano. ¿Y qué entendemos por ser cristiano, no? De hecho es ser como Cristo. Entonces si Dios nos ama, nosotros igual tenemos que amar a Dios. Por eso dice que no ama a Dios no puede amar a su hermano. Simplemente nosotros mismos no podemos amar a otra persona si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces qué importante es poder realmente reflejar el amor de Dios, porque es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros reflejemos su amor. Amén. Relacionado con ese punto, podemos también relacionarlo con Mateo 5, que es el versículo 38. Al 47, que dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces es algo que cuando lo leemos por primera vez, y bueno, y yo creo que repetidas veces, ¿no? Se nos complica en el sentido de que muchas veces la carne obviamente nos gana y decimos, ¿cómo vamos a bendecir pues a nuestro enemigo, no?
¿Cómo le vamos a hacer bien a aquel que me ha hecho algún daño? Pero es parte de lo que precisamente Dios nos enseña y Dios nos dio el ejemplo precisamente con su Hijo Jesucristo. Amén. Y realmente aquí nuestra tarea es mostrar amor hacia otros, porque el amor de Dios no es algo individual, el amor de Dios es algo que va hacia otras personas, está dirigido a otros. Porque si nosotros nos centramos en una relación solamente impersonal con Dios, que nada más involucra a Él y yo, nosotros nos estamos engañando. Eso no es amar. Amar es, voy a poner una tarea que todos nosotros nos debemos de poner. ¿A cuántas personas tú le has mostrado el amor? ¿A quiénes les muestras amor? Y tal vez nosotros nos vamos a sorprender que nada más lo hacemos posiblemente con la gente que vivimos. Eso no es amor. Porque eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Si tú amas a quienes te aman, ¿qué provecho tiene eso? Eso lo hacen también los gentiles. Los gentiles, o sea, los incrédulos, también aman de esa forma. Lo más importante es que amemos de la forma en como Dios ama, que ames a quien no se merece que tú ames. Porque a veces nuestro amor es condicional. A veces amamos a las personas que queremos y aborrecemos a las personas que queremos, pero Dios dice, ¿eso qué provecho tiene? Entonces, amar a Dios involucra que ese amor tú lo veas reflejado hacia otras personas, que tú muestres amor hacia otras personas, porque ahí significa que realmente tú estás siendo disciplinado o el amor de Dios está dando frutos. No nada más que tú digas que tú amas a Dios, que otros también puedan dar testimonio que en ti ven amor. Amén. Ese es el mejor fruto del amor. Amén. Y el otro fruto, como ahorita vamos a comentar, es la obediencia. Es algo que comentaba nuestro hermano Jesús, ¿no? Parte de mostrar el amor es la obediencia, porque la obediencia es el fruto de dos cosas. La obediencia es el fruto de amar y la obediencia es el fruto de conocer. Toda la persona que conoce a Dios lo obedece, que en verdad le conoce, le obedece. Y toda persona que dice que ama a Dios, le obedece. Es lo que dijo Jesús en Juan 14:23, que tú ya lo tienes listo. A ver, Padre, Juan 14:23. Amén. Dice Dios así en su palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Amén. Entonces dice Jesús, el que me ama mi palabra guardará. O sea, el que me ama es el que es aquel que me está obedeciendo. Y todos nosotros necesitamos crecer en amor, porque nosotros necesitamos crecer en obediencia. Amén. Yo creo que nosotros tres principalmente que estamos aquí, aparte de mis hermanos que están en sus casas, podemos decir que a mí me falta mucho crecer en el amor de Dios, porque me hace falta crecer en mi obediencia con Él. Y me hace falta también crecer mucho en amor, porque me hace falta conocerle más. Y ojalá y el propósito de todos nosotros de querer conocer más a Dios es por querer conocer de la forma correcta o más el cómo serle agradables. No solamente envanecer nuestra mente con conocimiento, porque eso no es amor. Eso es amarnos a nosotros mismos. Tal vez yo puedo jactarme que sé mucho de Dios, me amo a mí mismo. Pero cuando yo dejo de amarme a mí mismo y decido amar a Dios, yo digo, yo quiero conocer a Dios para aprender a amarle más, no para nutrir mis pensamientos, sino para querer amarle más. Yo quiero hacer esto no para ganarme el amor de Dios, sino yo quiero actuar en obediencia para que mi amor dé fruto. Entonces, ese es el tercer fruto, digamos, del amor, ¿no? La obediencia en nuestras vidas, aparte de amar al prójimo. Amén. Es muy sencillo ejemplificarlo con un padre y los hijos, ¿no? O sea, los hijos pueden decir, ay, te quiero mucho, papá, o te quiero mucho, mamá, pero como padres decimos, bueno, si me quieres, pues obedece. Si te digo, oye, haz esto, pues hazlo. Pero si rezongan, si desobedecen, si hacen lo contrario a lo que uno les pide, pues obviamente dice, bueno, ¿dónde está el amor? O ¿cómo demuestras ese amor realmente? No es como lo que se ha comentado, no es un sentimiento nada más, sino también es un hacer. No solamente es el sentimiento, sino es también el llevarlo a cabo, ¿no? Ya hay una acción también, y es algo más profundo que un sentimiento. Entonces, de igual manera, pues Dios pide eso, sabe que nuestra condición pues es de carne y espíritu, pero precisamente a través del conocimiento en Él y que nos esforcemos,
es que nosotros vamos a llegar cada día a esa obediencia, ¿no? El que nosotros desobedezcamos de una manera arbitraria o sabiendo que está mal, pues estamos demostrando que no hay precisamente ese amor. Amén. Amén. Bueno, otro punto. Amén. Otro punto es que enfrentemos precisamente las circunstancias de la vida y sus retos, afianzados que detrás de todo esto hay un Dios, ¿no?, de amor que permanece mostrando su amor con nosotros. Es como lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, enfrentemos la situación que enfrentemos, porque era lo que comentábamos, que siempre vamos a tener problemas en esta vida, viviendo en este mundo siempre va a haber situaciones adversas, pero lo importante es que no estamos solos, que estamos con Dios. Y vamos a ir al libro de San Juan, en el capítulo 13, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Que ya lo tengo. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces aquí habla precisamente que donde dice los amó, pues hasta el fin, como lo que comentaba, ¿no?, el pastor Aldo, Dios en su omnisciencia conoce pues todo de nosotros, todo, absolutamente todo. Nosotros nos podremos esconder de los hombres, pero no de Dios. Entonces Dios conoce nuestros secretos más íntimos y a pesar de eso, como aquí lo señala, pues nos ama hasta el fin. Y entonces es importante que nosotros sepamos eso, conociendo de Dios y siendo guiados por su palabra, siempre vamos a ser sustentados con Él y podemos enfrentar cualquier circunstancia, sea de enfermedad, sea de económica, sea familiar, cualquier circunstancia la podemos enfrentar junto con Él, ¿no? Uh-huh. Que ojalá la manera de cómo nosotros enfrentemos las situaciones que vivimos sea como lo que acabas de leer, ¿no? Que siempre Él nos va a amar hasta el fin y que no importa la circunstancia que nosotros podamos vivir, que estemos afianzados realmente en el amor de Dios, porque eso es importante, estar afianzado en el amor de Dios, que sepamos que lo que vivimos es por la voluntad de Dios y por el amor que nos tiene, porque aún podemos pensar que cuando vivimos dificultad, que Dios no nos ama, pero Dios nos está formando, porque Dios quiere que a través de las situaciones que cada uno de nosotros viva, vayamos transformando nuestra vida, vayamos transformando nuestra manera de pensar, pero sobre todo que vayamos transformando nuestro corazón. Amén. Y que sean ejemplos de vida las que nosotros tengamos, y que ojalá en algún momento nosotros podamos también, así como Dios con amor dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, que ojalá nosotros también podamos mostrar ese amor primeramente en nuestra familia, en la iglesia, y como lo que leías hace un rato, también al que no nos ama, también al que nos juzga, ¿sí? Uh-huh. Ahí es donde podemos mostrar nosotros realmente, que no solamente cuando todo va bien, como decía el pastor Rafael Ochoa el domingo, cuando todo va bien, qué fácil es hacer la voluntad de Dios, pero cuando las cosas no van bien, que nosotros podamos mostrar eso en las circunstancias que nosotros vivimos, y ojalá que también cuando estemos mal, así como en alabanza, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, que realmente el amor de Dios sea el que nos levante. Amén. Y bueno, a través del amor de Dios vamos a recibir 3 puntos importantes, ¿no? Uno es la providencia y el cuidado. No sé si pastor o hermano Jesús. Amén. Dios nos da todo porque nos ama, pero no nos da todo lo que queremos, nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Creo que ahí hay una gran diferencia entre sentirnos amados porque Dios nos dé todo y sentirnos amados porque Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. Porque tal vez muchos de nosotros quisiéramos sentirnos más amados pensando que Dios nos da todo, ¿no? Yo creo que muchas personas nos sentiríamos más amados, pero tal vez debemos de sentirnos más amados sabiendo que lo que Dios nos ha dado es porque lo necesitamos. Amén. Y aquellas cosas en las cuales tal vez
no tenemos, o aquellas cosas tal vez en las que nosotros nos hemos empeñado y hasta afanado, es porque no solamente porque Dios no nos ame, sino porque Dios, conforme a su medida y conforme a su gracia, ha decidido bendecirnos de esa forma. Su provisión y su cuidado es para todos. Dios ama poniendo un ejemplo tal vez, Dios ama en esta congregación al hombre más próspero de esta congregación, y Dios ama en esta congregación al hombre más humilde, ¿sí? Y Dios le está mostrando amor al que tiene mucho, no por darle mucho, sino por amarlo mucho, ¿sí? No por darle mucho, porque ahí vamos a tener cuidado. Y Dios le está mostrando amor mucho también al que le está dando poco, porque lo está amando mucho. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces suele pasar que vemos al que tiene mucho y decimos, ay, a ese Dios lo quiere más. No lo quiere más porque le esté dando mucho, porque también te está dando mucho amor a ti. Entonces ahí hay que tener tantito cuidado de no diferenciar entre nosotros, entre el amor de Dios, entre lo material y su verdadero amor para nuestra vida. Amén. Y es que la providencia y el amor de Dios no viene en cuanto a lo económico, sino en cuanto al amor. Y muchas de las veces, no sé si ustedes se han preguntado, ¿qué es lo que yo más necesito? ¿Que Dios me dé un buen trabajo? ¿Que Dios me dé una buena economía? ¿O que Dios me ame? ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos? Yo creo que Dios nos ame, porque si Dios nos ama, de Él provienen todas las cosas, así muchas de las veces lo decimos, que de Él provienen. Entonces, y como decía nuestro pastor, cuando Dios nos ama no es en cuanto a lo económico, porque no lo limita a eso. Fíjense, dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él nos suplirá, pero en cuanto a amor, en cuanto por su amor, no en cuanto a lo que tú tengas o no tengas. Y a veces muchos nos sentimos más bendecidos o menos bendecidos de acuerdo a la economía que tengo. Dios no muestra así el amor para cada uno de nosotros. Dios lo hace en su infinita misericordia que tiene para cada uno de nosotros, que al día de hoy la ha tenido. Pues muestra es de que la mayoría de la iglesia estamos bien a pesar de esta situación que estamos viviendo. Amén. O sea, no es una muestra de la benevolencia de Dios para cada uno de nosotros, de su providencia en cuanto a la salud. Amén. Sí, aquí precisamente dice la cita que comentaba, dice: suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Son sus riquezas, y son riquezas espirituales, más no materiales, ¿no? Más no terrenales. Entonces, mientras nosotros tengamos a Dios, como se dice, nada nos va a hacer falta. Y obviamente nos preocupará la situación en la que a veces vivimos, pero siempre precisamente apegados a Dios y orando a Él, de que nos apoye en resolver toda situación adversa, ¿no? Para poder salir. Pero este punto es importante, que a través del amor de Dios habrá providencia y cuidado. Otro de los puntos es que pues el amor de Dios es perdón. Ese es un tema muy amplio también, pero es algo que debemos también de practicar también nosotros, ¿no? Ese amor nos da el perdón a nosotros y nosotros a su vez pues a nuestros semejantes. Amén. Si Dios no nos amara, no nos perdonara. Y si nosotros no amamos, no perdonamos. ¿Recuerdan cómo dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para eso involucra amor, ¿no? Para que Dios nos perdonara, tuvo que poner a su Hijo en una cruz, demostrando amor. Y para que nosotros perdonemos a otros también, tenemos que demostrar amor. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer relacionado con esto Lucas 23, versículo 34. ¿Qué es lo que decía nuestro pastor? Donde habla también precisamente cuando es crucificado, ¿no? Dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, cómo Jesús, ¿no? Mostró precisamente su amor,
también en la cruz, a pesar de que fue vituperado, de que fue blasfemado, de que fue golpeado, a pesar de ello todavía le pidió al Padre que los perdonara. Entonces es un amor que muestra que nosotros tal vez todavía no podríamos mostrar, ¿no? Y de igual manera, conociendo precisamente el ejemplo de Jesucristo, es como nosotros debemos también perdonar a nuestros semejantes, como lo comentabas en la oración del Padre Nuestro. A veces, muchas veces lo hemos repetido, pero cuando llegamos a esa parte, yo creo que se redarguye nuestro corazón de decir, realmente he perdonado a los que me han hecho daño, y si así como yo perdono, Dios me perdonara, pues yo creo que estaríamos muy lejos del perdón, ¿no? Amén. Qué difícil es entenderlo, ¿no? Y entenderlo no porque no lo entendamos, aceptar las cosas como son. Realmente, como comentas ahorita, si nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, y no nada más el Padre Nuestro, toda la palabra, ¿no? Analizáramos poco a poco lo que vamos diciendo, lo que acaba de decir Padre. O sea, que nosotros perdonamos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues yo creo que nadie de nosotros sería perdonado el día de hoy, ¿no? Y ahí es donde Dios muestra el perdón, ¿no? En el problema, en la situación que él se encontraba, está mostrando el perdón. Y nosotros muchas de las veces, si llegamos al templo y no nos saludó el hermano, ya me enojé. Y lo peor, me enojo hasta con Dios, porque de repente hasta por mi mente pasa ya no congregarme, porque el hermano no me hizo esto. Y también lo comentaba el domingo pasado el pastor Rafael Ochoa, ¿no? Mucha gente lo aleja el pecado, pero porque el hermano me vio mal, porque no me saludó. Pero no es el hermano, no es la iglesia, es mi pecado, es la falta realmente de amor que tengamos para con Dios. Amén. Hay una cita que es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, que dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, ¿cómo es que al momento de leer esto, quien no, tal vez anteriormente no ha leído la palabra y lee esto, dice, pero es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Todas estas características, lamentablemente, es lo que estamos viendo en la gente que no conoce a Dios. Y aquí dice, son amadores de sí mismos, no de Dios. Se aman a sí mismos, y en el 3 dice, sin afecto natural. Entonces vemos precisamente que el hombre sin Dios ha caído pues en una situación donde ya no, dijera la gente del mundo, ya no tiene humanidad, ¿no? Pero aquí ya no conoce de Dios al final de cuentas, y dice al final, pues a esto se evita. Es importante que nosotros nos acerquemos más a Dios y evitemos precisamente la relación con estas personas, porque obviamente nos vamos a contaminar, ¿no? Y amén. Obviamente pues nos va a afectar en nuestra relación con Dios. Ahora, ojalá y que no solo sea, porque la palabra muchas de las veces nosotros pensamos que es para la gente que no conoce de Dios. Aquí el problema radica es que gente que conocemos de Dios actuamos de esa manera. O sea, es aún peor, porque el que no conoce a Dios, tampoco tiene justificación, pero nosotros que conocemos de Dios y actuamos de esa manera, es aún más delicado, ¿no? Exacto. Es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, conociendo de la palabra y entendiendo lo que dice Dios, que realmente redarguya nuestro corazón y cambiemos nuestra forma de amar al prójimo, de cómo conducirnos con ellos. Amén. Y bueno, y el tercer punto de lo que Dios nos da a través de su amor es la salvación, ¿no? Y esto lo vemos en San Juan 3:16, que ya hemos comentado. Amén. Nosotros somos salvos porque somos amados.
Si Dios no hubiera decidido amarnos, no existiría la salvación, ¿no? Entonces, parte de la salvación hacia nuestras vidas es conocer el amor de Dios. Yo fui salvo cuando conocí su amor. Sin su amor no hubiera ningún conducto para la salvación. Amén. 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 Creo que iniciamos un poco con este pasaje, y realmente de los pasajes que hemos leído, posiblemente es el pasaje central, ¿no? Cómo Dios muestra su amor para cada uno. Hemos visto muchos pasajes, ¿no? Amén. Y estamos viendo el amor de Dios, y es el pasaje central. Y yo recuerdo cuando me convertí que era uno de los pasajes, fíjense, principales que uno debería de aprenderse. Y al cabo del tiempo, porque uno tiene que entender que es el pasaje principal, porque es donde Dios muestra el amor para cada uno de nosotros. Es donde yo tengo que entender que Dios me ama, porque Dios dio a su Hijo por mí, y que además de dar a su Hijo por mí, me está dando la salvación, y aún más me da la vida eterna. ¿Qué más quiero de Dios? O sea, ¿cómo quiero que Dios muestre el amor para mí, si Él ya lo hizo? Pero a veces hoy en día nosotros pensamos de manera necia y queremos que Dios no nos ama, o que Dios muestre su amor a como yo quiero que me la muestre. Y esa es la prueba más fehaciente que Dios nos ama, nos amará y nos seguirá amando. Amén. Hay otra cita en Mateo 24 del 3 al 13 que habla precisamente de las señales antes del fin, y aquí habla precisamente igual situaciones que estamos viviendo en la actualidad, pero el versículo 12, que es del capítulo 24, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces vemos precisamente ese enfriamiento, ¿no?, espiritual. Ahorita que está esta situación de pandemia y que a algunos todavía no nos congregamos, y en otros lugares que ya hay iglesias que se congregan, pero que por temor o por cuidado, ¿no?, por protección a su familia, no se congrega, pues hay gente que se puede estar enfriando, ¿no? Sin embargo, es importante mantener esa comunión con Dios, como hemos escuchado, abrir la palabra de Dios, conectarnos, conocer más de Él, orar, obviamente, eso es básico. Y dice el versículo 13 del capítulo 24: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, lo que nos queda es perseverar en la palabra para conocer más de Dios, más de su amor, y de esta manera pues seremos salvos, ¿no?, en su totalidad. Básicamente, bueno, en la forma espiritual, ¿no?, que es lo que estamos buscando. Amén. Amén. ¿Quiere decir unas últimas palabras, pastor? Amén, ya dijimos todas. Ok, bueno, en esta ocasión pues nos despedimos. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, que sigan manteniéndose unidos a Dios a través de la oración y la palabra y de estas transmisiones. Agradecemos la asistencia y que cada día bendiga más las vidas de nuestras familias a través de su palabra. Agradecemos la presencia de nuestro pastor y de nuestro diácono Jesús Olea. Muchas gracias. Amén.